Mi hija llegó a casa con quemaduras en los brazos y mi yerno admitió haberla escaldado como si fuera lo más normal del mundo. En ese momento, supe que mi fondo secreto de 2 millones de pesos lo destruiría por completo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Morales, tengo 68 años y vivo en una casa de adobe en el corazón de Guadalajara, en la colonia Santa Tere. Durante 40 años, esta casa fue mi refugio, mi orgullo. Las paredes pintadas de azul cielo, el patio lleno de geranios rojos y las jacarandas que mi difunto esposo Aurelio plantó cuando nacieron mis hijos. Todo aquí respiraba familia, amor, tradición. Era un martes de julio cuando mi mundo se quebró en 1000 pedazos. Yo estaba en la cocina, preparando pozole rojo para la cena, como cada martes desde que tengo memoria, cuando escuché la puerta principal abrirse con ese chirrido familiar que nunca me molesté en arreglar. Esperaba ver a mi hija Paloma llegar de su trabajo en la clínica dental, con su sonrisa cansada pero siempre dulce, cargando su bolsa de cuero gastado y preguntándome si necesitaba ayuda. Pero cuando la vi entrar, algo se contrajo en mi pecho como un puño invisible. Paloma caminaba encorvada, como si cargara el peso del mundo en sus hombros de 35 años. Llevaba una blusa de manga larga color beige, completamente cerrada hasta el cuello, a pesar del calor sofocante que nos tenía a todos los tapatíos refugiados bajo ventiladores y aires acondicionados. Sus ojos cafés, que siempre habían sido el reflejo de su alma transparente, estaban hinchados, enrojecidos, como si hubiera llorado durante horas. «Hola, mamá», murmuró sin mirarme, dirigiéndose directamente hacia la escalera. «Espérate, mija. ¿Cómo te fue en el trabajo?», le dije, secándome las manos en el delantal bordado que ella misma me había regalado el Día de las Madres. Paloma se detuvo en seco. Sus hombros se tensaron como cables a punto de reventarse. «Bien, mamá. Solo estoy cansada. Pero yo soy madre. Y las madres tenemos un radar especial para detectar cuando nuestros hijos sufren, aunque pretendan esconderlo detrás de sonrisas forzadas y palabras cortantes». Me acerqué a ella despacio, como quien se acerca a un animal herido, y cuando puse mi mano en su brazo, la sentí temblar. «¿Qué te pasa, Paloma? ¿Estás enferma?» «No es nada, mamá. Solo me quemé haciendo café esta mañana». Mentira. Lo supe inmediatamente. Paloma nunca había sido buena para mentir. Desde pequeña, cuando trataba de ocultar alguna travesura, se le notaba en la manera de evitar mi mirada, en cómo se mordía el labio inferior, en esa forma de jugar con sus manos que tenía cuando algo la inquietaba. Fue entonces cuando mi nieto Sebastián, de apenas 6 años, bajó corriendo las escaleras con su playera de los Chivas y sus tenis desgastados, gritando como siempre: «¡Abuela Carmen! ¡Abuela Carmen!». Pero cuando vio a su mamá, se detuvo. Su carita redonda, normalmente llena de travesura y alegría, se ensombreció. Se acercó a mí y, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, susurró lo suficientemente fuerte para que Paloma lo escuchara. Papá le tiró agua caliente a mamá. Gritaba muy feo. Mamá lloraba mucho. El mundo se detuvo. El ruido del pozole hirviendo en la estufa, el zumbido del ventilador del techo, los gritos de los niños jugando fútbol en la calle, todo se volvió silencio. Paloma se desplomó en una de las sillas de madera de la cocina, esas que heredé de mi madre, y que han escuchado los secretos de 3 generaciones de mujeres morales. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar de una manera que me partió el alma. No eran lágrimas de tristeza común, eran lágrimas de humillación, de impotencia, de una mujer quebrada por dentro. «Mija», susurré, y con manos temblorosas comencé a subir las mangas de su blusa. Lo que vi me quitó el aliento. Quemaduras, marcas rojas e hinchadas en forma circular en su antebrazo izquierdo, como si alguien hubiera vertido agua hirviendo directamente sobre su piel. Algunas ya estaban formando ampollas. Otras se veían infectadas, descuidadas, como si llevaran días sin atención médica. «Dios mío, Paloma,
¿Quién te hizo esto? Fue un accidente, mamá. Yo no tuve cuidado con la cafetera. Pero Sebastián, con esa valentía inocente de los niños que aún no han aprendido a mentir por miedo, siguió hablando. No es cierto, mami. Papá estaba muy enojado porque no había comida. Tiró la olla y el agua te cayó encima. Después te dijo palabras feas. Mi sangre se convirtió en hielo. Durante 68 años, había visto muchas cosas. La pobreza extrema de mi infancia, la muerte de mis padres, las dificultades económicas cuando Aurelio se enfermó, los desafíos de criar 2 hijos con pocos recursos. Pero nunca había experimentado una rabia tan pura, tan ardiente como la que sentí en ese momento. Rodrigo Aldana Vega, mi yerno, un ingeniero civil de 38 años que había conquistado a mi hija con palabras bonitas y promesas de una vida mejor. Un hombre que venía de una familia de abolengo guadalajatense, con apellidos que aparecían en las páginas sociales de los periódicos locales. Había llegado a nuestras vidas como un príncipe azul, educado, exitoso, con un buen trabajo en una constructora importante de la ciudad. Al principio, me había sentido orgullosa. Mi Paloma se casó bien, les decía a las vecinas. El muchacho tiene estudios, tiene futuro, pero con los años, algo había cambiado. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las sonrisas de Paloma se volvieron más forzadas, y ahora tomé mi teléfono celular con manos que temblaban tanto que apenas podía marcar. Busqué el contacto de Rodrigo y llamé. Contestó al segundo timbrazo, con esa voz profunda y segura que siempre había usado para impresionar a la gente. Diga, doña Carmen, ¿qué necesita? Rodrigo, necesito que vengas a la casa. Ahora, ¿pasa algo? ¿Está bien, Paloma? La hipocresía en su voz me dio náuseas. Tú sabes perfectamente qué pasa, y más te vale venir inmediatamente. Llegó media hora después, en su BMW gris, estacionándose enfrente de la casa como si fuera el dueño del barrio. Alto, de complexión atlética, vestido con una camisa blanca impecable y pantalones de vestir. Siempre había tenido esa presencia imponente que intimidaba a la gente, esa manera de hablar que hacía sentir pequeños a quienes no tenían su nivel educativo o económico. Entró a la casa con pasos firmes, sin saludar, dirigiéndose directamente hacia Paloma que seguía sentada en la cocina, ahora con Sebastián abrazado a sus piernas. ¿Ya le dijiste a tu mamá que fuiste tú la que se quemó por descuidada? Le dijo con una frialdad que me puso la piel de gallina. Me interpuse entre él y mi hija. No le hables así, y no me vengas con mentiras. Sebastián me contó lo que pasó. Rodrigo me miró con esa sonrisa soberbia que había perfeccionado a lo largo de los años, esa expresión de superioridad que usaba con las personas que consideraba inferiores. Ah, claro, le va a creer a un niño de 6 años, típico de gente, sin educación. ¿Sin educación? ¿Le llamas sin educación a no quemar a mi hija? Su hija es mi esposa, y si no tiene la comida lista cuando llego del trabajo, después de ganarme el dinero que la mantiene a ella y al niño, entonces sí, a veces hay consecuencias. La palabra consecuencias flotó en el aire como una amenaza, como si Paloma fuera una empleada doméstica que merecía castigo por no cumplir con sus obligaciones. ¿Le tiraste agua hirviendo encima? Rodrigo se encogió de hombros, como quien admite haber pisado una hormiga sin querer. Se quemó porque se interpuso cuando yo tiré la olla. Yo estaba molesto, sí, pero ella se puso en el camino. No es mi culpa que sea tan torpe. Mi corazón se detuvo. No había negación, no había remordimiento. Solo una explicación fría, calculada, como si Paloma fuera un objeto que se había dañado por accidente. ¿Eres un... ¿Qué, doña Carmen? ¿Qué soy? Se acercó más, y por primera vez en mi vida sentí miedo físico de otra persona. Soy el hombre que saca adelante a su hija, que le paga la renta de esta casita, que le compra la comida, la ropa, los juguetes al niño. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Llamar a la policía? ¿Cree que le van a creer a una señora de barrio en lugar de a un ingeniero respetable? Se rió en mi cara, como si fuera la cosa más divertida del mundo. ¿Y qué vas a hacer, vieja? ¿Tirarme un comal encima? Colgué el teléfono que aún tenía en la mano. Mi cuerpo entero temblaba. Paloma lloraba en silencio.
Sebastián se había escondido detrás de mis piernas, y este hombre, este monstruo, seguía riéndose como si todo fuera una broma. Pero lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en esta casa sabía, era que yo tenía un secreto. Un secreto que mi difunto esposo Aurelio me había dejado antes de morir, escondido en una caja fuerte que solo yo conocía. Y ese secreto iba a destruir a Rodrigo Aldana Vega de manera que nunca se recuperaría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi mecedora de mimbre, la misma donde había arrullado a Paloma cuando era bebé, mirando las fotografías familiares que colgaban de las paredes de mi sala. Aurelio sonreía desde un marco dorado, vestido con su mejor guayabera blanca en nuestra boda de hace 45 años en la Catedral de Guadalajara. Paloma de quinceañera, radiante en su vestido rosa mexicano, rodeada de damas y chambelanes. Sebastián en su primer día de clases, con su uniforme del Colegio Cervantes y una sonrisa sin dientes. Fotos de una familia feliz. Mentiras enmarcadas en vidrio, porque ahora sabía la verdad. Mi nieto había visto a su padre quemar deliberadamente a su madre. Y yo, como una tonta, había estado sirviendo tamales y atole en las reuniones familiares, sonriéndole a ese demonio con cara de hombre decente. A las 5 de la mañana, cuando los primeros camiones de la ruta comenzaron a circular por la Avenida Federalismo, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté, preparé café de olla en la estufa y saqué de debajo de mi colchón una cajita de madera que no había abierto en 3 años. Adentro estaban los documentos que Aurelio me había dejado antes de morir de diabetes en el Hospital Civil, papeles que nunca entendí completamente, escritos en ese lenguaje legal complicado que usan los abogados para confundir a la gente humilde como nosotros. Pero había una carta, escrita con la letra temblorosa de mi esposo en sus últimos días. Carmen, mi vida querida, si algún día alguien lastima a nuestra familia y tú necesitas justicia, busca a mi compadre Esteban Villanueva en Tlaquepaque. Él sabrá qué hacer con lo que te estoy dejando. En el Banco Santander de la Minerva hay una cuenta que solo tú puedes abrir con estos papeles. Úsala sabiamente. Te amo para siempre. Aurelio. Nunca le había contado a nadie sobre esta herencia secreta. Ni siquiera a Paloma o a mi hijo Roberto, que vivía en Tijuana trabajando en una maquiladora. Aurelio había sido conductor de camiones de carga durante 30 años, llevando mercancía desde Guadalajara hasta la frontera. Un trabajo honesto pero mal pagado. O eso creía yo. Aparentemente, había guardado cada peso extra, cada propina, cada bono de Navidad durante décadas sin que yo me diera cuenta. A las 7 de la mañana, cuando Paloma bajó a desayunar con mangas largas a pesar del calor que ya se sentía pegajoso, le dije, «Mija, voy a salir unas horas. Cuida a Sebastián». Ella asintió sin preguntar. Su rostro había perdido esa curiosidad natural que siempre había tenido. Ahora solo obedecía, como un perro golpeado que ya no ladra. Tomé el autobús de la línea 258 hacia Tlaquepaque, cargando mi bolsa de mercado de lona azul donde llevaba los documentos de Aurelio y mis rosarios de nácar. Durante el trayecto de 40 minutos, observé por la ventana las calles que conocía de memoria, el mercado San Juan de Dios, la glorieta de los niños héroes, las casitas de colores que bordeaban el río San Juan de Dios. Guadalajara seguía siendo hermosa, pero ahora todo me parecía diferente, como si hubiera estado viviendo en una burbuja de ingenuidad y alguien la hubiera reventado de un pinchazo. Esteban Villanueva vivía en una casa colonial de 2 pisos cerca del centro de Tlaquepaque, con un portón de madera maciza y un patio interior lleno de bugambilias moradas. Tenía 74 años, pero conservaba la prestancia de alguien que había pasado su vida resolviendo problemas importantes. Había sido abogado litigarista durante 40 años antes de retirarse, especializado en casos de familia y sucesiones. Cuando le expliqué quién era y le enseñé la carta de Aurelio, sus ojos se iluminaron con una mezcla de nostalgia y tristeza. Claro que me acuerdo de tu Aurelio, comadre. Era un hombre íntegro. Me ayudó mucho cuando mi esposa Esperanza estaba enferma, llevándole medicinas desde el seguro hasta acá sin cobrarme ni un peso. ¿Qué necesitas? Le conté todo. Las quemaduras de Paloma, la confesión descarada de Rodrigo, su amenaza de que nadie le creería a una señora de barrio.
Esteban me escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno amarillo, haciendo preguntas específicas sobre fechas, lugares, testigos. ¿Tienes fotos de las heridas?, me preguntó. No se dejó. Tiene miedo. ¿El niño estaría dispuesto a hablar? Es muy pequeño. Y además, Sebastián le tiene terror a su papá. Esteban se quitó los anteojos y se frotó las sienes con gesto cansado. Mira, Carmen, los casos de violencia doméstica son los más difíciles de probar, especialmente cuando el agresor tiene dinero y contactos. Rodrigo Aldana viene de una familia conocida en Guadalajara. Su padre, don Emilio Aldana, es constructor y tiene contratos con el gobierno municipal. No será fácil. Mi corazón se hundió. Otra vez lo mismo. El dinero protegiendo a los malvados mientras los pobres se quedaban sin justicia. Pero entonces Esteban abrió los documentos que Aurelio me había dejado, y su expresión cambió completamente. ¡Santo Dios! Carmen, ¿tú sabías lo que hay aquí? No entiendo esos papeles, licenciado. Tu esposo no solo te dejó dinero, te dejó un fondo de inversión que ha estado creciendo durante 3 años. Aquí hay, hizo cálculos rápidamente, casi 2 millones de pesos. Se me nublaron los ojos. 2 millones de pesos. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Más dinero del que podría gastar aunque viviera otros 60 años. Pero eso no es todo, continuó Esteban con una sonrisa que no había visto desde que llegué. Tu esposo era más inteligente de lo que pensaba. También guardó información. Documentos sobre irregularidades en algunas de las obras donde él transportaba materiales. Facturas falsas, sobornos, construcciones con materiales de mala calidad. Sacó una carpeta manila llena de papeles, fotografías borrosas y recibos. Aparentemente, Aurelio sabía que algún día esta información podría ser valiosa. Y mira qué casualidad. Varias de estas obras tienen la firma de Aldana Construcciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía completamente lo que significaba todo eso, pero la expresión de Esteban me decía que era importante. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos destruir a Rodrigo Aldana de una manera que nunca se recupere, pero necesito que entiendas algo, Carmen. Si empezamos este proceso, no hay vuelta atrás. Vamos a estar jugando con gente poderosa que no le gusta perder. Pensé en Paloma llorando en silencio en mi cocina, en Sebastián escondiéndose detrás de mis piernas, en la risa burlona de Rodrigo cuando me preguntó qué iba a hacer yo. Una vieja sin poder. Hágalo, licenciado. Haga todo lo que sea necesario. Muy bien, pero esto va a tomar tiempo. Y mientras tanto, necesito que Paloma esté segura. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarse? Puede venir a mi casa con Sebastián. Perfecto. También voy a necesitar que consigas evidencia médica de las quemaduras. Sin eso, todo lo demás no sirve. ¿Cómo voy a convencerla? Tiene terror de que Rodrigo se entere. Esteban se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio, donde un colibrí bebía del agua de una fuente de cantera. Dile la verdad. Dile que ya no tiene que tener miedo, porque su madre va a asegurarse de que ese hombre nunca más pueda lastimar a nadie. Regresé a casa esa tarde con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en semanas, no era desesperanza lo que sentía. Era algo diferente, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era poder. Esa noche, mientras preparaba caldo tlalpeño para la cena, Rodrigo llegó sin avisar. Entró a la casa como siempre, sin tocar, sin saludar, como si fuera el dueño de todo. ¿Dónde está Paloma?, preguntó. Arriba, acostando a Sebastián. Se sirvió agua del vitrolero sin pedir permiso y se sentó en la mesa de la cocina, observándome con esa sonrisa despectiva que ya me resultaba familiar. Espero que ya haya entendido que lo de ayer fue solo un malentendido, doña Carmen. Paloma puede ser muy dramática a veces. Usted sabe cómo son las mujeres. Lo miré mientras revolvía el caldo, fingiendo naturalidad. ¿Cómo son las mujeres, Rodrigo? Pues exageradas, sensibles. Se inventan cosas para llamar la atención. Ah, ya veo. ¿Y las quemaduras también se las inventó? Su sonrisa se volvió más fría. Las quemaduras fueron un accidente. Ya se lo expliqué. Dejé la cuchara de madera en la mesa y lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes qué, Rodrigo? Tienes razón. Soy solo una señora mayor, sin estudios,
que vive en una casita humilde. No tengo el poder para enfrentarme a un ingeniero exitoso como tú. Asintió con satisfacción, creyendo que había ganado. Me da gusto que entienda, doña Carmen. Paloma y Sebastián están mejor conmigo que en cualquier otro lado. Yo les doy estabilidad. Tienes razón, repetí, sirviéndole un plato de caldo. Soy solo una vieja ignorante. ¿Qué podría hacerte yo? Se rió y comenzó a comer, relajado, confiado. Pero lo que no sabía era que ya había comenzado la guerra, y él ni siquiera se había dado cuenta. Convencer a Paloma de ir al doctor fue como tratar de sacar a un caracol de su concha. Durante 3 días, cada vez que mencionaba las heridas, ella cambiaba de tema, se inventaba alguna tarea urgente o simplemente salía de la habitación. Pero yo conocía a mi hija mejor que nadie, y sabía que su resistencia venía del terror, no de la terquedad. El miércoles por la mañana, mientras ella preparaba el desayuno de Sebastián con movimientos lentos y cuidadosos para no lastimarse el brazo quemado, decidí usar la única arma que una madre siempre tiene, la verdad cruda. Paloma, siéntate. Mamá, se me van a hacer tarde para llevar a Sebastián a la escuela. El niño puede llegar tarde un día. Esto es más importante. Puse las tortillas recién hechas en el comal y me senté frente a ella en la mesa de la cocina. Sus ojos evitaron los míos, como había estado haciendo desde el martes. ¿Qué va a pasar la próxima vez que Rodrigo se enoje? Le pregunté sin rodeos. No va a haber próxima vez, mamá. Ya hablamos. Él me pidió perdón. ¿Te pidió perdón por quemarte o por no tener la comida lista? Paloma se quedó callada, jugando nerviosamente con la manga de su blusa. Mira, hija, yo he vivido 68 años. He visto mujeres golpeadas, quemadas, humilladas, y todas decían lo mismo. Ya habló conmigo, me pidió perdón. No va a volver a pasar. ¿Sabes dónde terminaron la mayoría? No es lo mismo. ¿En el panteón, Paloma? Porque eso es lo que pasa cuando los hombres creen que las mujeres somos su propiedad. Se puso de pie bruscamente, derribando la silla. No digas eso. Rodrigo nunca me mataría. ¿Tampoco creías que te quemaría con agua hirviendo? La pregunta flotó en el aire como una bofetada. Paloma se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas silenciosas. Era un llanto desgarrador, como de animal herido. Tengo miedo, mamá, susurró entre sollozos. Tengo mucho miedo de lo que pueda hacerle a Sebastián si yo no obedezco. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Mi niña, mi bebé, reducida a vivir con el terror constante de que lastimaran a su hijo. Por eso necesitamos ir al doctor, mija, para tener pruebas, para protegerlos a los dos. ¿Y después qué? ¿Crees que la policía le va a hacer algo a una Aldana? Su familia construyó la mitad de las colonias ricas de Guadalajara. Tienen dinero, tienen contactos. ¿Y yo? Yo no soy nadie. Tú eres mi hija. Y yo te juro por la memoria de tu papá que ese cabrón va a pagar por lo que te hizo. Paloma me miró con sorpresa. Yo nunca había usado esa clase de palabras frente a ella. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Hablar con sus papás? ¿Pedirles que controlen a su hijo? Ya veremos qué hago. Pero primero, necesito que vayas al doctor. Esa tarde, después de dejar a Sebastián en casa de mi vecina Esperanza, llevé a Paloma a la clínica del Seguro Social en la avenida Ávila Camacho. El doctor Ramírez, un hombre joven con barba recortada y un trato gentil, examinó las quemaduras con gesto serio. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó mientras tomaba fotografías con una cámara médica. El lunes, respondió Paloma en voz baja. ¿Cómo se quemó? Paloma me miró buscando ayuda. Asentí con la cabeza. Mi esposo tiró agua hirviendo durante una discusión. Yo me interpuse y me cayó encima. El doctor siguió examinando en silencio, pero noté cómo su mandíbula se tensaba. Señora Aldana, estas quemaduras son de 2º grado. Necesitan tratamiento especializado. También voy a necesitar documentar esto en su expediente médico. Es procedimiento estándar en casos de accidentes domésticos. La forma en que dijo accidentes domésticos me hizo entender que había visto casos similares antes. Doctor, le dije, ¿podría darnos una copia de ese reporte? Por supuesto.
También voy a derivarla con trabajo social para que tenga información sobre recursos disponibles para mujeres en situaciones complicadas. Cuando salimos de la clínica, Paloma cargaba un sobre manila con fotografías médicas, recetas para pomadas especializadas y folletos sobre refugios para mujeres maltratadas. Era evidencia sólida, pero yo sabía que no sería suficiente para enfrentar el poder económico de la familia Aldana. Era momento de activar el plan de Esteban. Al día siguiente, mientras Paloma llevaba a Sebastián al parque, llamé a Esteban desde el teléfono de mi vecina para que Rodrigo no pudiera rastrear la llamada. ¿Conseguiste la evidencia médica? Fue lo primero que me preguntó. Sí. Fotografías, reportes, todo. Perfecto. Ahora viene la parte delicada. He estado investigando los antecedentes de Rodrigo Aldana y encontré cosas interesantes. ¿Qué clase de cosas? Para empezar, tiene deudas de juego, mucho más grandes de lo que sus ingresos pueden cubrir. Ha estado apostando en el hipódromo de Agua Caliente y en casinos privados. Segundo, la empresa familiar no está tan sólida como aparenta. Tienen problemas con el SAT por facturas irregulares. ¿Y eso cómo nos ayuda? Un hombre desesperado por dinero comete errores. Y los hombres que cometen errores dejan evidencia. He contratado a un investigador privado para que lo siga durante una semana. Queremos saber exactamente cómo vive, dónde va, con quién se junta. ¿No es muy caro eso? Carmen, tienes 2 millones de pesos. Esto va a costar máximo 200,000. Es una inversión en justicia. El investigador se llamaba Mauricio Sandoval, un ex policía judicial que ahora trabajaba por su cuenta. Tenía el aspecto de alguien que había visto demasiadas cosas. Pelo canoso, arrugas profundas y una manera de hablar directa y sin adornos. Nos reunimos en una cafetería de la avenida Chapultepec, lejos de mi barrio, un lugar donde nadie me conocía. Su yerno tiene una rutina muy predecible, me dijo, abriendo una carpeta llena de fotografías. Sale de la oficina todos los días a las 6 de la tarde, pero en lugar de ir a casa con su familia, se va al Casino Guadalajara en la Plaza del Sol. Se queda ahí hasta las 10 u 11 de la noche. Me mostró fotos de Rodrigo entrando y saliendo del casino, siempre solo, siempre con expresión tensa. ¿Y los fines de semana? Ahí es donde se pone interesante. Los sábados va a un table dance en la zona rosa. Los domingos, cuando supuestamente está visitando a sus padres, en realidad está en peleas de gallos clandestinas en Tonalá. Sentí náuseas. Mientras Paloma se quedaba en casa con Sebastián, cuidando sus heridas y viviendo con miedo, su esposo estaba gastando dinero en vicios y diversiones. Pero hay algo más, continuó Mauricio. He estado observando sus transacciones bancarias. Retira cantidades grandes de efectivo cada semana, más de lo que gana oficialmente. ¿De dónde saca ese dinero extra? Esa es la pregunta del millón. Pero tengo una teoría. Sacó más fotografías, esta vez de Rodrigo reuniéndose con hombres trajeados en restaurantes caros. Estos son contratistas del gobierno municipal, gente que decide qué constructoras ganan las licitaciones públicas. Si Rodrigo está pagando sobornos para conseguir obras, eso es delito federal. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Era demasiada información, demasiadas implicaciones que no terminaba de entender. ¿Qué necesita para comprobarlo? Tiempo y paciencia. Pero si logramos conectar los puntos, no solo podemos acabar con él por violencia doméstica, podemos enviarlo a la cárcel por corrupción. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Paloma preparando la cena con movimientos mecánicos. Sebastián jugaba en el piso de la sala con sus carritos, haciendo sonidos de motor con la boca. ¿Cómo te sientes, mija?, le pregunté. Mejor. Las pomadas están funcionando. Me alegra escuchar eso, pero algo en su tono me alertó. Había una resignación nueva en su voz, como si hubiera tomado alguna decisión. Mamá, creo que Rodrigo tiene razón. Tal vez yo soy muy dramática. Las quemaduras ya casi no duelen. Mi sangre se congeló. ¿Hablaste con él? Vino a verme esta tarde. Me trajo flores y se disculpó. Me dijo que había estado muy estresado por el trabajo, que las cosas iban a cambiar. Flores. El clásico movimiento del maltratador después de la violencia. Disculpas, promesas, regalos. Hasta que la próxima vez. Paloma, ya decidí, mamá. Voy a regresar a casa con él mañana.
Sebastián necesita estar con su papá. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y voy a hacerlo. Me quedé mirándola, viendo cómo mi hija elegía voluntariamente regresar al infierno. Pero entonces recordé las palabras de Esteban. Si empezamos este proceso, no hay vuelta atrás. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. El investigador había comenzado su trabajo. Los documentos estaban en movimiento, y yo había prometido justicia. Paloma podía regresar con Rodrigo si eso la hacía sentir segura temporalmente, pero él no sabía que cada día que pasara maltratándola, cada error que cometiera, cada movimiento sospechoso que hiciera, estaría siendo documentado y archivado. Su destrucción había comenzado, y esta vez, cuando cayera, no se levantaría jamás. Ver a Paloma empacar sus pocas pertenencias esa mañana fue como presenciar un funeral. Se movía con la lentitud de alguien que camina hacia su propia ejecución, doblando la ropa de Sebastián con cuidado excesivo, como si cada gesto pudiera retrasar lo inevitable. ¿Estás segura de esto, mija? Le pregunté por última vez, sabiendo cuál sería su respuesta. Tengo que intentarlo, mamá. Por Sebastián. Siempre por Sebastián. Como si regresar a una casa donde su padre quemaba a su madre fuera lo mejor para el niño. Rodrigo llegó a las 10 de la mañana en su BMW, tocando el claxon desde la calle en lugar de bajar a tocar la puerta. Ese simple gesto me confirmó que no había cambiado nada. Los maltratadores no tocan puertas. Esperan a que el mundo venga hacia ellos. Ayudé a Paloma a cargar las maletas mientras Sebastián corrió hacia el auto gritando, ¡Papá!, con esa alegría inocente que los niños sienten cuando no entienden completamente la realidad que los rodea. Rodrigo me saludó desde el asiento del conductor con una sonrisa que se suponía debía parecer triunfante, pero a mí me parecía nerviosa. Tal vez había notado algo diferente en mi comportamiento los últimos días. Los culpables siempre desarrollan paranoia. Gracias por cuidar a mi familia, doña Carmen, me dijo a través de la ventana abierta. Espero que ahora entienda que algunos asuntos privados deben quedarse en privado. Por supuesto, Rodrigo. Los asuntos privados deben manejarse apropiadamente. No detectó la amenaza velada en mis palabras. Los hombres como él nunca esperan resistencia de mujeres como yo. Los vi alejarse por la calle Vicente Guerrero, el BMW desapareciendo entre los taxis colectivos y los vendedores ambulantes. Mi casa se sintió vacía, pero no desolada. Por primera vez en días, podía concentrarme completamente en el plan. Esa tarde, Esteban me llamó con noticias que cambiaron todo. Carmen, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Mauricio encontró algo grande. El despacho de Esteban estaba en el segundo piso de un edificio colonial en el centro de Tlaquepaque, con ventanas que daban hacia la plaza de armas. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, fotografías con políticos locales de décadas pasadas y estantes llenos de códigos legales encuadernados en piel. Mauricio ya estaba ahí cuando llegué, sentado frente al escritorio con una expresión que no podía decidir si era de satisfacción o preocupación. «Señora Carmen», me dijo levantándose para saludarme, «su yerno es más estúpido de lo que pensábamos». Abrió una nueva carpeta, esta mucho más gruesa que la anterior. Anoche siguió su rutina normal: casino, apuestas, alcohol. Pero esta vez perdió mucho dinero. Más de 100,000 pesos en una sola noche. ¿Cómo puede apostar tanto dinero? Esa es la pregunta correcta. Y aquí está la respuesta. Me mostró fotografías tomadas con teleobjetivo de Rodrigo saliendo del casino, visiblemente agitado, hablando por teléfono con alguien. En las imágenes siguientes, lo veía encontrándose con un hombre mayor en el estacionamiento de un Oxxo en la madrugada. ¿Quién es ese hombre? Se llama Juventino Maldonado. Es prestamista informal, lo que ustedes conocen como agiotista. Sentí un escalofrío. Los agiotistas en Guadalajara no eran precisamente conocidos por su paciencia con los deudores morosos. Rodrigo le debe dinero a esta gente, y mucho. Hemos estado monitoreando sus movimientos financieros con ayuda de un contacto que tengo en el banco. En los últimos 3 meses, ha retirado casi todo el dinero de sus cuentas personales y de algunas cuentas de la empresa familiar. Esteban se inclinó hacia adelante en su silla. Carmen, lo que te voy a decir es muy serio.
Creemos que Rodrigo está robando dinero de Aldana Construcciones para pagar sus deudas de juego. Y cuando se descubra, va a tratar de culpar a otros empleados, o peor aún, va a huir dejando a tu hija con las consecuencias legales. ¿Qué clase de consecuencias? Si está usando documentos falsificados con la firma de Paloma, ella podría ser acusada de ser cómplice. En el mejor de los casos, perdería su trabajo y su reputación. En el peor, podría ir a la cárcel. La habitación comenzó a dar vueltas. Mi hija no solo estaba en peligro físico, sino que también estaba siendo preparada como chivo expiatorio para los crímenes de su esposo. ¿Qué podemos hacer? Mauricio y Esteban intercambiaron miradas antes de responder. Tenemos que actuar rápido, dijo Esteban. Necesitamos documentar todo antes de que él se dé cuenta de que está siendo investigado. También necesitamos proteger a Paloma legalmente. ¿Cómo? Vamos a presentar una demanda por violencia doméstica usando la evidencia médica que conseguiste. Al mismo tiempo, vamos a enviar un reporte anónimo a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las irregularidades en Aldana Construcciones. ¿No es peligroso hacer todo al mismo tiempo? Es más peligroso no hacerlo, intervino Mauricio. Los hombres como Rodrigo son predecibles hasta que se sienten acorralados. Cuando eso pasa, pueden volverse extremadamente violentos. Esa noche regresé a casa con la cabeza llena de información abrumadora. Preparé té de manzanilla y me senté en el patio, mirando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Paloma susurrando. «Mamá, ¿puedes hablar?» «Claro, mija. ¿Qué pasa?» Rodrigo está actuando muy raro. Llegó a casa muy tarde, oliendo a alcohol. Revisó toda la casa como si buscara algo. Después se encerró en su oficina y estuvo hablando por teléfono hasta muy tarde, gritando a alguien. ¿Pudiste escuchar qué decía? Algo sobre dinero, que necesitaba más tiempo, que tenía un plan para conseguirlo. Mi sangre se enfrió. Si Rodrigo estaba desesperado por dinero y tenía acceso a los documentos de la empresa familiar, las próximas semanas iban a ser críticas. Paloma, quiero que guardes todos tus documentos importantes en un lugar seguro. Tu credencial del INE, tu acta de nacimiento, la de Sebastián, cualquier papel bancario que tengas. ¿Por qué, mamá? Me estás asustando. Solo hazlo, por favor. Y si en cualquier momento sientes que están en peligro, llamas inmediatamente y vienes acá. Mamá, ¿sí? ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Tú crees que papá hubiera permitido que alguien me lastimara? La pregunta me partió el corazón. Aurelio había adorado a Paloma desde el día que nació. Había trabajado dobles turnos para pagarle sus estudios de asistente dental. Había caminado con ella hasta el altar el día de su boda. Había llorado de emoción cuando nació Sebastián. Tu papá habría movido cielo y tierra para protegerte, mija. Y donde quiera que esté ahora, sé que está orgulloso de lo valiente que estás siendo. No me siento valiente, mamá. Me siento muy asustada. El valor no es no tener miedo, Paloma. El valor es seguir adelante a pesar del miedo. Colgamos pocos minutos después, pero yo me quedé despierta hasta muy tarde, mirando las fotografías familiares y pensando en Aurelio. Si él pudiera ver lo que estaba pasando, ¿aprobaría lo que yo estaba haciendo? ¿Estaría orgulloso de que su esposa hubiera decidido pelear en lugar de aceptar la injusticia? Al día siguiente, Esteban presentó oficialmente la demanda por violencia doméstica en el Juzgado Familiar de Guadalajara. Al mismo tiempo, el reporte sobre las irregularidades financieras de Aldana Construcciones llegó a las oficinas correspondientes del gobierno federal. Los dados estaban lanzados. Lo que no esperábamos era la velocidad con que todo empezaría a desmoronarse. El miércoles por la tarde, mientras yo regaba las plantas en el patio, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Morales? Sí. ¿Quién habla? Soy el licenciado Fernando Aldana, padre de Rodrigo. Necesito hablar urgentemente con usted, el patriarca de la familia Aldana. Un hombre que nunca había tenido la cortesía de dirigirme la palabra en los 5 años que llevaba conociendo a su hijo, ahora me llamaba urgentemente. ¿De qué quiere hablar, licenciado? Creo que usted sabe perfectamente de qué. Mi hijo me dice que usted ha estado metiendo ideas raras en la cabeza de su hija, ideas que podrían ser muy dañinas para toda la familia.
Su voz tenía esa autoridad acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. No entiendo a qué se refiere. Señora Morales, mi familia ha sido muy generosa con la suya. Rodrigo ha mantenido a su hija y a su nieto con un estilo de vida que, francamente, está por encima de sus posibilidades naturales. Sería una pena que malentendidos innecesarios arruinaran esa estabilidad. La amenaza era clara como el agua. Dinero a cambio de silencio. ¿Me está ofreciendo dinero, licenciado? Le estoy ofreciendo cordura. Una suma considerable a cambio de que entienda que ciertos problemas domésticos se resuelven en privado, no en los tribunales. ¿Cuánto? Hubo una pausa del otro lado de la línea. 500,000 pesos. En efectivo. Hoy mismo si es necesario. 500,000 pesos. Una fortuna para alguien como yo. Suficiente para comprar mi silencio, mi complicidad, la traición a mi propia hija. ¿Sabe qué, licenciado Aldana? ¿Qué? Váyase mucho a chingar a su madre. Y colgué. Por primera vez en mi vida, había rechazado $500,000 para defender a mi familia. Y se sentía glorioso. Las horas que siguieron a aquella llamada del padre de Rodrigo se sintieron como un silencio antes de la tormenta. Afuera, el cielo de Guadalajara se llenaba de nubes pesadas, de ese gris que anuncia un aguacero que no perdona. Dentro de mi casa, el aire estaba cargado de una tensión eléctrica que me erizaba la piel. Caminaba de un lado a otro, repasando cada palabra que había dicho, cada decisión tomada. No había vuelta atrás. Sabía que la familia Aldana no se quedaría de brazos cruzados. Su dinero les había dado siempre la sensación de que el mundo les pertenecía. Pero yo, Carmen Morales, hija de un albañil y de una costurera, tenía algo que ellos nunca entenderían: la obstinación de una mujer que ya no tiene nada que perder. Esteban me había advertido que, una vez presentada la denuncia y enviado el reporte financiero, las reacciones serían inmediatas. Pero ni él ni yo imaginábamos la velocidad con la que las piezas se moverían. Esa misma tarde, un coche negro se estacionó frente a mi casa. Vidrios polarizados, motor que ronroneaba con amenaza. Mi corazón se aceleró. No necesitaba ver quién estaba adentro para saber que era un mensaje. No bajé la guardia. Cerré con llave y corrí las cortinas, respirando hondo. En mi interior, la voz de Aurelio resonaba como un eco. No te dejes, Carmen. No te dejes nunca. Esa frase me sostuvo mientras el auto permanecía ahí, inmóvil, como un depredador paciente, durante casi una hora antes de desaparecer. Esa noche, Paloma me llamó de nuevo. Su voz temblaba. ¡Mamá! Rodrigo recibió una llamada de su papá. Está furioso. Dice que alguien está metiéndose en sus negocios y que va a descubrir quién es. Me preguntó si tú habías estado diciendo cosas. Yo no supe qué contestar. Cerré los ojos, buscando las palabras correctas. Paloma, pase lo que pase, no digas nada. ¿Me escuchas? Nada. Solo protégelos a ti y a Sebastián. Si él se pone violento, sales de ahí de inmediato. No intentes razonar, solo sales. Tengo miedo, mamá. Lo sé, hija. Pero ya no estás sola. Prométeme que si las cosas se ponen feas, vienes a mi casa sin mirar atrás. Escuché su respiración agitada, el silencio que se alargaba. Te lo prometo. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad, el corazón latiendo como un tambor de guerra. La batalla ya no era solo legal ni financiera. Era una lucha por la vida de mi hija y de mi nieto. A la mañana siguiente, el cielo se abrió en un aguacero que parecía querer limpiar toda la ciudad. Fui a ver a Esteban. Su despacho olía a café fuerte y a papel mojado. Carmen, dijo en cuanto me vio. La familia Aldana ya se enteró del reporte. Me han llegado rumores de que están moviendo contactos para frenar la investigación, pero tenemos ventaja. Los documentos de tu esposo son sólidos y ya están en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera. No pueden desaparecerlos. ¿Y la denuncia por violencia? El juez la aceptó. Rodrigo será citado a declarar en menos de una semana. Sentí un alivio breve. Pero Esteban no tardó en añadir. Eso significa que puede ponerse más peligroso. Los hombres como él, cuando sienten que pierden el control, se vuelven impredecibles. Regresé a casa con esas palabras grabadas en la mente. Esa tarde, Paloma volvió a llamar. Esta vez,
Su voz era apenas un susurro. Mamá. Rodrigo se fue. Salió muy tarde, diciendo que tenía que arreglarlo todo. Tenía una mirada que me dio miedo, como si estuviera dispuesto a cualquier cosa. Empaca lo que puedas y vente a casa ahora mismo. No puedo, mamá. Si se da cuenta. Paloma, por favor. ¿Es ahora o nunca? Hubo un silencio que me heló la sangre. Está bien. Dame una hora. Colgué y comencé a preparar la casa, escondiendo los documentos más importantes, dejando la puerta principal con la llave a medio girar para que entrara sin problemas. Cada minuto se sentía como una eternidad. El sonido de la lluvia golpeando las tejas era el único testigo de mi ansiedad. Cuando por fin escuché el motor de un taxi detenerse, corrí a abrir. Paloma entró empapada, con Sebastián dormido en brazos, los ojos desorbitados. «Vámonos arriba», le dije. «No hay tiempo». La abracé con fuerza, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el mío. No éramos solo madre e hija en ese momento. Éramos dos sobrevivientes, dos mujeres unidas por el miedo y la determinación. Apenas una hora después, el rugido del BMW de Rodrigo se escuchó en la calle. Mi corazón dio un vuelco. Golpes furiosos en la puerta. Su voz tronó como un trueno. «Paloma, abre la puerta ahora mismo». Contuve la respiración. Paloma me miró con pánico, pero negué con la cabeza. No íbamos a ceder. «Sé que estás ahí. No puedes esconderte de mí». Los golpes se hicieron más fuertes, el sonido de la lluvia mezclándose con su furia. Pero entonces, de pronto, silencio. Un silencio que me heló más que los gritos. Esteban había tenido razón. Rodrigo ya no era solo un hombre violento, era un hombre desesperado. El silencio después de los golpes de Rodrigo fue tan profundo que el tic-tac del reloj de pared se convirtió en un martilleo insoportable. Me asomé por la ventana lateral apenas unos centímetros. El BMW seguía ahí, con las luces encendidas, como un animal al acecho. Paloma respiraba agitada, abrazando a Sebastián, que seguía dormido, pero se estremecía por los gritos que había escuchado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La tormenta apenas comenzaba. Después de unos minutos eternos, el motor rugió y el coche se alejó lentamente. No era una retirada. Lo sabía. Era un aviso. Cerré las cortinas y puse el seguro de la puerta principal. La lluvia seguía cayendo a cántaros, ocultando cualquier sonido lejano, y en medio de esa noche húmeda me prometí no cerrar los ojos. Me senté junto a la cama donde Paloma y Sebastián se habían refugiado. Ella apenas hablaba. Sus manos temblaban y sus ojos estaban vacíos, como si una parte de ella hubiera abandonado el cuerpo. «Mamá», susurró finalmente. «Él no se va a detener». «Lo sé, hija, pero tampoco nosotros». Le acaricié el cabello como cuando era niña, recordándole sin palabras que no estaba sola. Esa madrugada nadie durmió. Al amanecer, la lluvia cesó dejando un cielo plomizo, y con la luz llegaron las llamadas. La primera fue de Esteban. «Carmen, necesito que Paloma venga hoy mismo al juzgado para ratificar la denuncia», me dijo. Su voz firme, pero con una preocupación que no trató de ocultar. «Tenemos que adelantarnos antes de que Rodrigo mueva sus contactos». «Lo haré. Pero anoche estuvo aquí». Golpeó la puerta como un loco. «Eso significa que siente la presión. No cedas, Carmen. Ni un paso atrás». La segunda llamada fue de un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Señora Morales?» Era una voz femenina, seca. «Habla la licenciada Pineda, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recibimos un reporte anónimo sobre irregularidades en Aldana Construcciones. Necesitamos corroborar la documentación que usted proporcionó». «Claro, licenciada. Dígame cuándo y dónde». «Hoy, si es posible. Antes de que intenten desaparecer pruebas». Acepté sin dudar. Sabía que cada hora contaba. Preparé a Paloma y a Sebastián. Tomamos un taxi hasta el centro de Guadalajara. El aire olía a asfalto húmedo y a café recién hecho de los puestos callejeros. En el juzgado, la licenciada Pineda nos esperaba con una carpeta en mano. Sus ojos oscuros, penetrantes, parecían ver más allá de las palabras. «Señora Paloma Aldana, ¿está lista para declarar?», preguntó. Paloma tragó saliva, mirando de reojo a Sebastián, que jugaba con un carrito en silencio. «Sí», respondió,
con una voz que apenas reconocí. Durante casi una hora relató cada episodio de violencia. Los gritos, las humillaciones, la noche del agua hirviendo. Yo la miraba, orgullosa y desgarrada a la vez. Verla enfrentar sus miedos era como ver florecer una semilla que había permanecido demasiado tiempo bajo tierra. Al salir, el cielo se despejaba lentamente, pero la calma duró poco. Al volver a casa, encontramos una nota deslizada bajo la puerta. No tenía firma, solo una frase escrita con marcador negro. Esto no se queda así. Piénsalo bien. Paloma la leyó y su rostro palideció. Es él, susurró. Guardé el papel en un sobre. Sería evidencia. No íbamos a intimidarnos. Esa tarde, Esteban me llamó de nuevo. Su voz sonaba tensa. Mauricio descubrió que Rodrigo se reunió con Juventino Maldonado otra vez. Al parecer, le debe más de lo que imaginábamos. Y lo peor, está intentando vender propiedades de la empresa sin autorización de su padre. ¿Puede hacerlo? Si falsifica firmas, sí. Pero eso es delito. Estamos reuniendo pruebas. Mientras hablábamos, escuché un estruendo en la calle. Corrí a la ventana. El BMW de Rodrigo estaba estacionado frente a mi casa. Él estaba de pie bajo la lluvia fina, con el rostro desencajado. Tenía los ojos inyectados de furia. Levantó la mirada y me sostuvo la vista. En su mano brillaba algo metálico. Mi corazón se paralizó. No supe si era un arma o solo las llaves, pero el mensaje era claro. Podía entrar cuando quisiera. Llamé de inmediato a la policía, pero cuando la patrulla llegó 20 minutos después, Rodrigo ya se había ido. El oficial que tomó la denuncia me miró con una mezcla de cansancio y desdén. Señora, sin una orden judicial poco podemos hacer. Si vuelve, llame de nuevo. ¿Y mientras? ¿Qué pasa si intenta entrar? Mantenga la puerta cerrada y no lo enfrente. Su tono me dejó claro que no esperaba que la ley nos protegiera. Esa noche reforcé las cerraduras y me quedé despierta, con un rosario en la mano. Paloma dormía abrazada a Sebastián, y yo me repetía una y otra vez que no podíamos retroceder. Aurelio había dejado las herramientas para luchar. Yo debía usarlas. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y estrategia. Esteban avanzaba en el frente legal, mientras Mauricio seguía a Rodrigo, documentando cada movimiento. Las visitas al casino, las reuniones sospechosas, las llamadas frenéticas a prestamistas. Cada fotografía, cada registro bancario era un clavo más en el ataúd de su impunidad. Pero el hombre herido es el más peligroso. El viernes por la noche, cuando creíamos que la tensión había bajado, un estrépito nos despertó. El portón trasero estaba forzado. Corrí a la cocina. La ventana que daba al patio estaba rota. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra entró. Rodrigo. ¡Paloma!, rugió. ¡Sal de ahí! Paloma gritó desde la habitación, abrazando a Sebastián. Yo me interpuse en medio, sosteniendo el primer objeto que encontré. Un pesado molcajete de piedra. «¡Fuera de mi casa, Rodrigo!», grité. Mi voz temblaba, pero no retrocedí. «Esta también es mi casa cuando vengo por mi familia», escupió, avanzando un paso. «Ya no lo es. La ley está de nuestro lado». Mentí con firmeza, rezando para que creyera. Hubo un segundo eterno en el que sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un odio que me heló la sangre. Luego, quizás al escuchar las sirenas que se acercaban, había alcanzado a presionar el botón de pánico que instalé ese mismo día. Retrocedió. «Esto no ha terminado, vieja», dijo, y desapareció en la oscuridad del patio. La policía llegó minutos después. Esta vez, gracias a la denuncia previa, levantaron un acta por allanamiento. Pero todos sabíamos que eso no bastaba. Al amanecer, con la casa aún oliendo a miedo, Esteban llegó con noticias cruciales. «Carmen, es el momento de asestar el golpe final. Tenemos pruebas de las firmas falsificadas, de los sobornos, de las apuestas ilegales. La unidad financiera está lista para actuar. Pero necesitamos a Paloma para una última declaración, para protegerla de cualquier intento de culparla». Paloma, todavía pálida por la noche anterior, respiró hondo. «Lo haré», dijo con voz firme. «No voy a permitir que Sebastián crezca creyendo que su padre puede hacer lo que quiera». Vi en su mirada un fuego nuevo, una determinación que me recordó a Aurelio cuando defendía a los suyos.
Era el comienzo del fin para Rodrigo. Esa misma tarde, escoltados por 2 patrullas, fuimos a las oficinas de la fiscalía. Paloma firmó cada documento con mano firme, relató cada detalle, entregó cada evidencia. Cuando terminó, la licenciada Pineda nos miró con gravedad. Ahora todo depende de los jueces. Pero con lo que tenemos, la orden de arresto es cuestión de horas. Salimos a la calle y por primera vez en semanas sentí que el aire olía a libertad. Paloma tomó mi mano. No dijo nada, pero su apretón me lo dijo todo. Habíamos pasado del miedo a la lucha abierta. Al caer la noche, de regreso en casa, encendí una vela frente a la foto de Aurelio. Le susurré un agradecimiento silencioso. Su previsión, su amor, nos habían dado la fuerza para resistir. Aún no habíamos ganado, pero el círculo de protección que él había dejado se cerraba con cada paso. Me quedé mirando la llama danzante, sabiendo que el desenlace se acercaba, que el hombre que había creído tener todo el poder estaba a punto de enfrentar la caída más humillante de su vida, y que nosotras, las mujeres a las que había intentado quebrar, estábamos de pie, más firmes que nunca. La madrugada siguiente amaneció con un cielo de un azul extraño, casi metálico. Guadalajara parecía contener la respiración. Yo también. Paloma dormía en la habitación contigua con Sebastián a su lado, exhausta después de tantos días de sobresalto. En la mesa de la cocina, mi celular permanecía cargando, como si fuera un soldado listo para recibir la señal de ataque. Sabía que las próximas horas decidirían nuestro destino. A las 7, Esteban llamó. Carmen, la orden de arresto salió hace 1 hora. Rodrigo Aldana está oficialmente buscado por violencia doméstica y fraude corporativo. La policía ya está en camino a su oficina y a su casa. Me quedé en silencio, digiriendo las palabras. Por un instante sentí una oleada de alivio, pero la realidad me alcanzó. Un hombre como Rodrigo no se deja atrapar sin luchar. ¿Qué significa eso para nosotras?, pregunté. Que deben mantenerse en un lugar seguro. Pueden intentar intimidarlas. No abran la puerta a nadie que no conozcan. Yo estaré en contacto. Apenas colgué, escuché pasos en el pasillo. Paloma apareció con el rostro pálido, pero los ojos firmes. Lo escuché todo, dijo. Mamá, ¿crees que lo atrapen? Tarde o temprano, sí. Pero ahora mismo tenemos que ser más cuidadosas que nunca. Pasamos la mañana en un silencio tenso. Sebastián dibujaba en la mesa, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su familia. Yo lo miraba y pensaba en la inocencia que Rodrigo había intentado aplastar. Era por él, sobre todo, que no podíamos fallar. Al mediodía, un patrullero estacionó frente a la casa. Mi corazón se detuvo, pero al abrir la puerta, reconocí al oficial que había tomado nuestra denuncia días antes. Señora Morales, saludó. Venimos a informarle que Rodrigo Aldana no se presentó en su oficina ni en su domicilio. Su vehículo fue encontrado abandonado cerca de la carretera a Chapala. ¿Significa que huyó? Parece que sí. Estamos en alerta. Cualquier información que tengan, llámenla de inmediato. Cerré la puerta con la sensación de que el piso se movía bajo mis pies. Rodrigo estaba libre, herido, acorralado. Y nada es más peligroso que un hombre desesperado. Por la tarde, Esteban nos pidió que fuéramos a su despacho. Paloma dudó, pero aceptó. Nos escoltaron 2 patrullas hasta Tlaquepaque. El ambiente del centro, normalmente lleno de turistas y músicos, parecía distinto, como si la ciudad entera presintiera el final de una historia oscura. Tengo algo importante, nos dijo Esteban apenas entramos. La unidad financiera descubrió cuentas en el extranjero a nombre de Rodrigo. Montos grandes. Es cuestión de horas para que se emita una orden federal. Ya no hay escape. Paloma se llevó una mano al pecho. Entonces, ¿se acabó? Esteban la miró con seriedad. Cuando un hombre como él siente que lo pierde todo, suele hacer una última jugada. Quiero que se queden en un hotel discreto esta noche, lejos de su casa. Aceptamos sin protestar. Tomé solo una pequeña maleta con ropa, los documentos de Aurelio y el sobre con la nota amenazante. Nos alojamos en un hotel modesto del centro, de esos con olor a madera vieja y pasillos que crujen. Era seguro, pero la tensión no nos dejaba dormir. A medianoche, mi celular vibró.
Un mensaje desconocido iluminó la pantalla. No pueden esconderse para siempre. Paloma es mía. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Desperté a Esteban de inmediato. Lo sabía, dijo con voz grave. Está cerca. No respondas. Voy a avisar a la policía. Minutos después, se presentó una patrulla frente al hotel. 2 agentes se quedaron en el pasillo vigilando nuestra puerta. Paloma abrazaba a Sebastián, que por fin había comprendido el peligro. Sus ojos grandes miraban todo con un miedo que me partía el alma. A las 3 de la madrugada, un ruido metálico rompió el silencio. Era la puerta de emergencia del piso inferior. Los agentes corrieron. Yo me asomé apenas un segundo y vi una silueta descender por las escaleras de incendio. Un destello de luz de linterna reveló un rostro que nunca olvidaré. Rodrigo. Su mirada era la de un animal acorralado, con las pupilas dilatadas y el cabello revuelto por la lluvia. ¡Alto, policía!, gritó uno de los agentes. Rodrigo corrió hacia la salida trasera. Se escucharon pasos, gritos, el ruido de un portón golpeando. Luego, disparos al aire. Mi corazón latía como un tambor. Sebastián sollozaba. Paloma me apretaba la mano. Pasaron largos minutos antes de que un oficial subiera con la noticia. «Lo tenemos. Está bajo custodia». No resultó herido, pero intentó resistirse. El peso que cayó de mis hombros fue tan grande que me senté en el suelo. Paloma rompió en llanto, un llanto que no era solo de miedo, sino de años de silencio y dolor. La abracé fuerte, sintiendo cómo cada lágrima lavaba un poco de la oscuridad que él había sembrado. Al amanecer nos llevaron a la fiscalía para formalizar las declaraciones finales. Rodrigo, esposado, pasó a pocos metros de nosotras. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. Su arrogancia había desaparecido. Solo quedaba un hombre derrotado, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. No dijo una palabra. Yo tampoco. No era necesario. Los días siguientes fueron un torbellino de audiencias, documentos y testimonios. La prensa local comenzó a cubrir el caso. Ingeniero de familia prominente detenido por violencia doméstica y fraude millonario, decían los titulares. Cada nota era una confirmación de que la justicia, aunque lenta, estaba de nuestro lado. Una tarde, la licenciada Pineda me llamó aparte. «Señora Carmen, quiero que sepa que gracias a los documentos que usted entregó, se abrió una investigación más grande. Hay al menos 3 contratos fraudulentos vinculados a la empresa de la familia Aldana. Usted y su hija no solo lograron justicia personal, están ayudando a destapar una red de corrupción». No supe qué decir. Miré a Paloma, que en ese momento jugaba con Sebastián en la sala de espera. Había color en su rostro otra vez, una luz que no veía desde antes de su matrimonio. Cuando regresamos a casa, la vieja casa de adobe en Santa Tere nos recibió con su olor a geranios y jacarandas. Las paredes parecían más firmes, como si también ellas hubieran resistido la tormenta. Colgué nuevas cortinas. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco y dejé que el sol acariciara cada rincón. Esa noche, encendimos velas en el altar de Aurelio. Paloma se acercó y, con lágrimas en los ojos, susurró: «Papá, lo logramos». Yo apreté su mano. Sentí una paz que hacía años no conocía. No era alegría eufórica, sino una calma profunda, el alivio de haber protegido a mi familia y de haber honrado la memoria de mi esposo. Mientras miraba la llama danzante, comprendí que el verdadero poder no estaba en el dinero que Aurelio había guardado, ni en los documentos que usé como armas. El poder estaba en nuestra decisión de no callar, de no ceder, de no permitir que el miedo dictara nuestro destino. Guadalajara, esa ciudad que tantas veces me pareció indiferente, ahora se sentía diferente. El sonido lejano de los camiones, el aroma a pan dulce de la panadería de la esquina, las risas de Sebastián corriendo por el patio. Todo tenía un sabor a renacer. Nos quedaba un largo camino de sanación, pero el monstruo había caído. Y nosotras, las mujeres a las que él creyó quebrar, seguíamos de pie, más fuertes que nunca. El amanecer después de la detención de Rodrigo trajo un silencio que me resultó extraño. Guadalajara se veía luminosa, con un cielo claro que parecía burlarse de los meses de angustia que habíamos vivido.
El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad que despertaba. Por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar sin sentir un nudo en el pecho. Sin embargo, sabía que la verdadera calma aún estaba lejos. La justicia apenas había comenzado su lento recorrido. Durante la primera semana después del arresto, Paloma y yo tuvimos que asistir a varias audiencias. La sala del tribunal familiar era fría, con paredes color gris que parecían absorber las voces. Allí, frente a jueces y abogados, mi hija relató con detalle cada momento de maltrato. Escucharla hablar con tanta entereza, sin quebrarse, me llenaba de orgullo y dolor a la vez. Sebastián se quedaba conmigo en la sala de espera, jugando con pequeños carritos de plástico que yo le había comprado en el mercado. Su inocencia era un recordatorio de por qué estábamos allí. El día que Rodrigo compareció por primera vez ante el juez, entró esposado, vestido con un traje que ya no le quedaba tan impecable. Su mirada buscó la de Paloma, pero ella se mantuvo firme, los ojos clavados en el frente. Yo sentí un escalofrío al ver cómo su arrogancia se desmoronaba. El juez leyó los cargos: violencia doméstica, lesiones calificadas, fraude corporativo, falsificación de documentos y evasión fiscal. Cada palabra era como un golpe que le devolvía a la realidad. Después de la audiencia, Esteban se acercó a nosotras. Esto apenas empieza, pero el caso es sólido. Con las pruebas que tenemos y los documentos de Aurelio, Rodrigo podría enfrentar más de 10 años de prisión, y eso sin contar las investigaciones federales por corrupción. Paloma asintió en silencio. Yo pude ver en sus ojos una mezcla de alivio y cansancio. Había dado un paso enorme, pero el peso de los recuerdos seguía allí, como una sombra. Esa noche, de regreso en la casa de Santa Tere, encendí una vela en el altar de Aurelio. Paloma se sentó a mi lado, abrazando sus rodillas. «Mamá», dijo en voz baja, «siento que todavía no puedo dormir tranquila, como si él fuera a aparecer en cualquier momento. Es normal, hija. Las heridas del cuerpo sanan más rápido que las del alma. A veces pienso en todo lo que permití, y me culpo». Le tomé las manos con suavidad. «No te culpes nunca. El único culpable es él. El silencio que guardaste fue por miedo, y ese miedo él lo sembró. Ahora rompiste ese silencio, y eso es lo que importa». Paloma apoyó la cabeza en mi hombro. Por primera vez desde que todo comenzó, la sentí respirar hondo, como si estuviera dejando escapar parte de la oscuridad que la había consumido. Los días siguientes trajeron nuevas revelaciones. La prensa local comenzó a publicar detalles de las irregularidades en Aldana Construcciones: contratos inflados, sobornos a funcionarios, materiales de baja calidad en obras públicas. Cada titular era una confirmación de lo que Aurelio había dejado en sus documentos. Me sentía orgullosa de él, de su inteligencia para guardar esa información y de su amor por nuestra familia, que seguía protegiéndonos aún después de su partida. Una tarde, mientras Sebastián jugaba en el patio, recibí una llamada inesperada. Era la licenciada Pineda. «Señora Carmen, queríamos informarle que gracias a la evidencia que usted y su esposo dejaron, el gobierno federal ha iniciado una investigación más amplia. Varios funcionarios están siendo llamados a declarar. Usted ha ayudado a destapar una red de corrupción». Por un momento me quedé sin palabras. No solo habíamos protegido a Paloma, también habíamos encendido una luz sobre algo mucho más grande. «Gracias por avisarme, licenciada», logré responder. «Solo quiero que mi hija y mi nieto vivan en paz». «Lo tendrán. Confié en que la justicia seguirá su curso». Colgué y miré a Sebastián, que reía mientras perseguía mariposas. Pensé en el futuro que ahora se abría para él. Un futuro sin miedo. Sin embargo, la batalla emocional de Paloma apenas comenzaba. Aunque Rodrigo estaba tras las rejas, las cicatrices invisibles seguían marcando su piel y su corazón. A menudo la encontraba mirando por la ventana, con la mirada perdida. «¿En qué piensas, mija?», le pregunté una noche mientras preparaba café de olla. «En todo lo que dejé pasar, en las veces que creí que sus disculpas eran sinceras, en cómo permití que me aislara de todos. Eso ya quedó atrás. Lo importante es que saliste, que Sebastián te tiene, que la verdad está de tu lado. Pero el miedo», su voz se quebró, «el miedo no se va de un día para otro.
La abracé, sintiendo su cuerpo temblar. No se va rápido, pero se va, poco a poco. Y cada día que te levantas y sigues adelante, le quitas poder. Comenzamos a asistir juntas a un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de violencia. Allí, Paloma encontró un espacio para hablar, para compartir con otras mujeres historias que se parecían demasiado a la suya. Escucharla contar su experiencia en voz alta, con Sebastián jugando a su lado, era como verla renacer. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo en la reconstrucción de su vida. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. Rodrigo intentó, desde la cárcel, que su familia intercediera. Su padre, don Emilio, incluso me llamó, esta vez con un tono más humilde. «Señora Morales», me dijo, «mi hijo está arrepentido. Quiere llegar a un acuerdo para que no continúen los cargos». «No, licenciado», respondí con firmeza. «Mi hija necesita justicia, no acuerdos». Hubo un silencio pesado antes de que colgara. Su orgullo, el mismo que lo había hecho poderoso, ahora lo dejaba sin palabras. Las semanas se convirtieron en meses. Rodrigo permaneció en prisión preventiva mientras se reunían más pruebas. Las deudas de juego y las cuentas en el extranjero salieron a la luz. Sus socios comenzaron a abandonarlo uno por uno, temiendo quedar atrapados en la investigación. La prensa ya no hablaba de él como de un empresario respetable, sino como de un símbolo de corrupción. Una tarde, mientras regaba los geranios en el patio, Paloma se me acercó con una sonrisa tímida. «Mamá, conseguí un trabajo nuevo. La clínica dental en la que trabajaba antes me llamó. Dicen que me admiran por mi valentía». La abracé con fuerza, sintiendo una alegría cálida. Esa era la victoria real, verla recuperar su vida, su dignidad, su independencia. Sebastián también parecía florecer. Sus pesadillas se hicieron menos frecuentes y volvió a reír con la inocencia de un niño que se sabe protegido. Lo veía correr entre las jacarandas del patio y pensaba en Aurelio, en cómo estaría orgulloso de su nieto. Un sábado por la tarde, mientras preparábamos tamales para la cena, Paloma me miró con ojos brillantes. «Mamá, gracias por no rendirte. Si no fuera por ti, yo no sé qué habría pasado». Le acaricié la mejilla. «Somos familia, mija, y las familias de verdad no se abandonan». Esa noche, después de que Sebastián se durmió, salimos al patio y miramos las estrellas. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ciclo de dolor se cerraba. El juicio final de Rodrigo se fijó para el mes siguiente. Esteban nos aseguró que las pruebas eran abrumadoras y que la condena era casi segura. Yo sabía que ese día no solo se juzgaría a un hombre, sino a todos los silencios y miedos que durante años habían protegido a personas como él. Mientras esperaba ese momento, me sorprendí a mí misma soñando con el futuro. Ver a Sebastián crecer, acompañar a Paloma en su nueva vida, quizá viajar algún día a la playa que Aurelio siempre quiso que conociéramos. Por primera vez en meses, esos sueños no parecían lejanos ni imposibles. Eran promesas. Esa noche, antes de dormir, volví a encender una vela en el altar. Miré la foto de Aurelio y susurré: «Ya casi terminamos, mi amor. Tu familia está a salvo». La llama titiló suavemente, como si me respondiera, y entendí que, aunque las cicatrices quedaran, habíamos ganado la batalla más importante, la de recuperar nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir sin miedo. El día del juicio final amaneció con un cielo despejado que contrastaba con el torbellino de emociones que nos habitaba. Paloma se vistió con una blusa blanca sencilla y un pantalón gris. Quería proyectar serenidad, aunque sus manos temblaban ligeramente. Sebastián se quedó en casa de mi vecina Esperanza, quien se había convertido en un pilar silencioso durante todo este proceso. Yo, por mi parte, elegí mi vestido azul oscuro, el que Aurelio siempre decía que me hacía ver fuerte. Llegamos temprano al tribunal. El edificio, con su fachada de piedra clara y ventanas altas, parecía imponente bajo la luz de la mañana. Esteban ya nos esperaba en la entrada, con su maletín de cuero y esa mirada que mezclaba determinación y preocupación. «Hoy se cierra el círculo», nos dijo en voz baja. «Tengan presente que Rodrigo intentará provocar,
pero ustedes deben mantenerse firmes. Entramos a la sala. Rodrigo ya estaba allí, escoltado por 2 guardias. Vestía un traje gris, pero la falta de su habitual arrogancia lo hacía parecer más pequeño. Sus ojos oscuros, antes llenos de soberbia, ahora reflejaban una mezcla de ira y miedo. Cuando su mirada se cruzó con la de Paloma, vi cómo su mandíbula se tensaba. El juez, un hombre de cabello canoso y voz grave, inició la audiencia repasando los cargos: violencia doméstica, lesiones calificadas, fraude corporativo, falsificación de documentos y evasión fiscal. Cada palabra resonaba como un martillazo en la sala silenciosa. Los abogados de la defensa intentaron minimizar las acusaciones, pintando a Rodrigo como un hombre estresado por las presiones laborales, y a Paloma como una esposa exagerada. Pero la montaña de pruebas era abrumadora. Fotografías de las quemaduras, informes médicos, registros bancarios, testimonios de empleados de la constructora, e incluso grabaciones de llamadas que Mauricio había logrado interceptar. Cuando llegó el momento de Paloma de declarar, la vi erguirse con una dignidad que me conmovió hasta las lágrimas. Su voz fue clara, sin titubeos, mientras relataba cada episodio de abuso: los insultos, las amenazas, el día que la quemó con agua hirviendo. La sala entera parecía contener el aliento. «Yo temí por mi vida», concluyó, «pero más temí por la de mi hijo. Hoy estoy aquí para que él sepa que nadie, ni siquiera su padre, tiene derecho a lastimarnos». El juez asintió lentamente, tomando notas. La defensa intentó contraatacar, pero cada intento se estrellaba contra los documentos que Esteban presentaba con precisión quirúrgica. Finalmente, Rodrigo fue llamado a hablar. Se levantó despacio, con el rostro endurecido. «Todo esto es una conspiración», dijo, su voz cargada de resentimiento. «Esta mujer», señaló a Paloma, «siempre quiso arruinarme, y su madre», me miró con odio. «Ella es la mente detrás de esto». El juez lo interrumpió con un golpe seco del mazo. «Señor Aldana, limite sus palabras a los hechos». Rodrigo apretó los puños, pero guardó silencio. Era evidente que su discurso de víctima no convencía a nadie. Tras varias horas de testimonios y argumentos, el juez se retiró a deliberar. El tiempo en la sala de espera se estiró como un hilo infinito. Podía escuchar el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de los pasillos. Paloma tomó mi mano. La suya estaba fría como el mármol. Finalmente, el juez regresó. Su rostro era solemne. «Después de revisar todas las pruebas», dijo con voz firme, «este tribunal declara al acusado Rodrigo Aldana Vega culpable de todos los cargos. La sentencia es de 12 años de prisión, sin derecho a fianza». Un murmullo recorrió la sala. Paloma cerró los ojos, dejando escapar una lágrima silenciosa. Yo sentí un peso enorme salir de mis hombros. Rodrigo, en cambio, se desplomó en su asiento, como si el aire lo hubiera abandonado. Sus abogados bajaron la mirada, resignados. Mientras los guardias lo escoltaban fuera de la sala, Rodrigo giró el rostro hacia nosotras por última vez. Sus ojos, antes llenos de furia, ahora estaban vacíos, derrotados. No dijo una sola palabra. Al salir del tribunal, el sol de mediodía nos envolvió con su luz cálida. Esteban sonrió por primera vez en semanas. «Lo lograron», dijo. «Ahora pueden empezar a vivir sin miedo». Nos abrazamos los tres. Sentí que Aurelio estaba allí, invisible pero presente, orgulloso de lo que habíamos hecho. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y reconstrucción. Paloma comenzó una terapia especializada para víctimas de violencia. Cada sesión parecía arrancarle un pedazo de dolor acumulado. A veces regresaba agotada, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero yo sabía que ese llanto era el comienzo de su sanación. Sebastián, por su parte, comenzó a dormir mejor. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, y volvió a reír con la inocencia de un niño que se sabe protegido. Un día me sorprendió diciendo: «Abuela, ya no sueño con papá enojado. Ahora sueño que vamos al parque todos juntos». Lo abracé con fuerza, sintiendo un calor en el corazón que hacía meses no experimentaba. La noticia de la condena de Rodrigo se extendió por la ciudad.
Los periódicos publicaron titulares como «Ingeniero de familia prominente condenado por corrupción y violencia». La familia Aldana, que al principio había intentado silenciarnos, se mantuvo en un silencio incómodo. Nadie volvió a llamarnos. Una tarde, mientras regaba los geranios en el patio, Paloma se me acercó con una sonrisa serena. «Mamá, me ofrecieron un puesto de supervisora en la clínica. Dicen que mi valentía es un ejemplo para otras mujeres». «Te lo mereces, hija», respondí, sintiendo un orgullo que me llenó los ojos de lágrimas. Con el tiempo, nuestra casa volvió a ser un lugar de paz. Las jacarandas florecieron de nuevo, tiñendo el patio de un morado vibrante. El sonido de las risas de Sebastián se mezclaba con el canto de los pájaros, recordándome que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra la manera de renacer. Una noche de domingo, mientras preparábamos tamales para cenar, Paloma me tomó la mano. «Gracias, mamá», dijo, «por no rendirte, por luchar por mí cuando yo ya no podía. Eso hace una madre, mija, y eso haría cualquier persona que ama de verdad». Nos quedamos en silencio, escuchando el chisporroteo de la masa en la sartén, disfrutando de la simple alegría de estar juntas, libres. El miedo ya no dominaba nuestra casa. En su lugar, había una fuerza tranquila, la certeza de que, sin importar cuán oscuro se vuelva el camino, siempre se puede encontrar la luz si se tiene el valor de buscarla. Mientras apagaba las luces esa noche, miré la foto de Aurelio en el altar y susurré: «Lo logramos, mi amor. Nuestra familia está a salvo». La vela titiló suavemente, como si él respondiera desde algún lugar más allá del tiempo. Los días posteriores a la condena de Rodrigo se fueron llenando de una rutina nueva, una en la que el miedo ya no dictaba cada movimiento. Sin embargo, la vida no se acomoda de un día para otro. La casa de Santa Tere, aunque ahora tranquila, parecía guardar ecos de las noches en que esperábamos golpes en la puerta. Paloma a veces despertaba sudando, con los ojos abiertos y el corazón latiendo con fuerza. Yo la escuchaba desde mi habitación y entraba sin hacer ruido, sentándome a su lado hasta que su respiración volvía a un ritmo normal. Una tarde de domingo, mientras Sebastián jugaba en el patio, Paloma se acercó con un sobre en la mano. «Llegó esto», me dijo, extendiéndomelo. Era una carta del tribunal. Dentro, un documento que confirmaba que la sentencia de Rodrigo había quedado firme. 12 años de prisión, sin posibilidad de apelación inmediata. Al leerlo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por la justicia, tristeza por el hecho de que aquel hombre, que una vez había prometido cuidar a mi hija, estuviera ahora marcado para siempre por su violencia y ambición. «¿Te arrepientes de algo, mamá?», preguntó Paloma, observando mi rostro. «No», respondí con firmeza, «pero es imposible no lamentar que todo haya llegado tan lejos. Nadie gana de verdad cuando hay tanto dolor». Ella asintió en silencio. Entendíamos que la victoria no borraba las cicatrices. A partir de ese momento, Paloma comenzó a planear un futuro diferente. Con el apoyo del grupo de mujeres sobrevivientes, se inscribió en un curso de especialización en la clínica dental. Decía que quería crecer, que necesitaba un proyecto propio que no dependiera de nadie. Yo la veía levantarse temprano, estudiar hasta tarde, y sentía que mi hija renacía. Sebastián también cambió. Empezó a dibujar casas llenas de colores, con soles grandes y árboles enormes. Ya no aparecían las sombras que antes pintaba detrás de las ventanas. Una noche me dijo: «Abuela, ahora mi casa tiene luz». Esa frase me hizo llorar en silencio cuando él ya dormía. Mientras tanto, los ecos del caso de Rodrigo seguían apareciendo en los periódicos. Nuevos nombres de funcionarios y empresarios comenzaron a salir a la luz, todos implicados en la red de corrupción que Aurelio había dejado documentada. Cada artículo era una confirmación de que mi difunto esposo, aún sin saberlo, había sembrado las semillas de una limpieza mayor. Un día, Esteban vino a visitarnos. Traía una carpeta con papeles que parecían importantes. «Carmen, Paloma», dijo con una sonrisa leve. «El gobierno ha decidido usar parte de los bienes incautados de Aldana Construcciones para un fondo de apoyo a mujeres víctimas de violencia. Quieren reconocer su papel en todo esto». Paloma abrió los ojos sorprendida. «¿Un fondo de apoyo?». «Sí.
explicó Esteban. Su testimonio y los documentos de Aurelio fueron clave para destapar la red. Es justo que una parte de lo recuperado sirva para proteger a otras mujeres. Sentí un orgullo inmenso. Lo que habíamos hecho no solo había salvado a mi familia, ahora ayudaría a muchas más. Sin embargo, no todo era reconocimiento. A veces, en el mercado o en la iglesia, sentía miradas de curiosidad o susurros a mis espaldas. Algunas personas me preguntaban si no temía represalias de la familia Aldana. Yo sonreía con calma. Después de todo lo que habíamos pasado, ningún murmullo podía asustarme. Una tarde, al volver de la clínica, Paloma me encontró en el patio, regando los geranios. «Mamá», me dijo, «he estado pensando en mudarnos, tal vez a un lugar donde Sebastián y yo podamos empezar de cero». La idea me sorprendió. Esa casa era nuestro refugio, el lugar donde Aurelio había dejado su recuerdo en cada rincón. Pero comprendí su necesidad de un nuevo comienzo. «Si eso es lo que te hace bien, hija, yo te apoyaré», respondí. Pasamos las siguientes semanas visitando barrios tranquilos, lejos de la sombra de los Aldana. Finalmente, Paloma encontró un pequeño departamento cerca de la clínica, con un balcón desde el cual se veía la ciudad al atardecer. Cuando firmó el contrato, la vi sonreír como hacía años no lo hacía. El día de la mudanza, Sebastián corría de un lado a otro, emocionado. Yo los ayudé a colocar los primeros muebles, y aunque mi corazón sentía una punzada de nostalgia, también experimentaba una paz profunda. Era el inicio de una etapa verdaderamente nueva. «Mamá, quiero que vengas a vivir con nosotros», dijo Paloma mientras acomodábamos la cocina. «No, mija», respondí con una sonrisa. «Este es su espacio. Yo estaré bien en la casa de Santa Tere. Aurelio y yo la construimos para resistir, y así seguirá». Nos abrazamos en silencio. Era un adiós parcial, pero también un reconocimiento de que cada una debía escribir su propio capítulo. Con el tiempo, mi casa se llenó de nuevas rutinas. Empecé a recibir a vecinas para tomar café por las tardes, algo que había dejado de hacer cuando el miedo nos encerraba. Recuperé la costumbre de bordar manteles, de leer novelas en el corredor, mientras el viento movía las cortinas. A veces Sebastián venía a pasar los fines de semana, llenando las habitaciones de risas y carreras. Una noche, mientras preparábamos chocolate caliente, Paloma me contó que en la clínica querían iniciar un programa de charlas para mujeres sobre prevención de la violencia. «Quiero participar, mamá», me dijo. «Contar mi historia para que otras sepan que no están solas». La miré con orgullo. Mi hija, que una vez temió incluso mirar por la ventana, ahora quería ser voz y guía para otras. Los meses se fueron hilando en una calma que ya no temía romperse. Cada amanecer traía un recordatorio de que habíamos sobrevivido, que la justicia, aunque tardía, había llegado. Y cada noche, al encender una vela frente a la foto de Aurelio, le agradecía en silencio por el amor y la previsión que nos habían dado fuerza para resistir. Un día, mientras caminaba por el centro de Guadalajara, sentí que la ciudad me sonreía de nuevo. El aroma a pan dulce, el bullicio de los vendedores, la música de los mariachis en la plaza de los mariachis. Todo tenía un brillo renovado. Ya no era la ciudad de los miedos, sino la de las segundas oportunidades. Esa noche, al volver a casa, me senté en la mecedora de mimbre y miré las estrellas. Pensé en Aurelio, en Paloma, en Sebastián, en las incontables mujeres que, como nosotras, habían enfrentado la oscuridad y habían decidido alzar la voz. Comprendí que nuestra historia no era solo nuestra. Era un faro para quienes todavía buscan el valor de salir. Con una sonrisa tranquila, apagué la luz. La vida seguía, y esta vez lo hacía a nuestro favor. El primer aniversario de la condena de Rodrigo llegó casi sin que lo notáramos. Guadalajara estaba cubierta de jacarandas en flor, tiñendo las calles de un morado intenso que me recordaba que la vida siempre se abre paso. Paloma me llamó temprano esa mañana. Su voz, ahora serena, tenía un brillo que hacía mucho no escuchaba. «Mamá, ¿quieres venir a cenar? Quiero celebrar que este año sobrevivimos, que empezamos de nuevo». Acepté sin dudar. Preparé mi vestido azul, el que Aurelio siempre elogió,
y llevé un pequeño pastel de 3 leches que horneé con mis propias manos. Mientras caminaba por las calles, sentí que la ciudad respiraba junto a mí. Ya no había miedo, solo un presente lleno de promesas. El departamento de Paloma estaba cálido y lleno de luz. Sebastián corrió a abrazarme, con una energía que me hizo reír. La mesa estaba puesta con esmero. Flores frescas, platos de cerámica pintados a mano y una vela encendida en el centro. Paloma me recibió con un abrazo largo, de esos que transmiten gratitud sin necesidad de palabras. «Mamá, hoy no celebramos la caída de Rodrigo», dijo mirándome a los ojos. «Celebramos nuestra vida». La cena transcurrió entre risas y recuerdos. Sebastián contó historias de su escuela, de cómo ahora tenía un grupo de amigos con los que jugaba fútbol cada tarde. Paloma habló de la clínica, de las charlas que daba para mujeres en situaciones de violencia, de cómo cada vez más personas se acercaban buscando orientación. Yo la escuchaba con el corazón hinchado de orgullo. Después del postre, Paloma sacó una caja de madera que reconocí al instante, la misma donde Aurelio guardaba sus documentos. «Quiero que la tengamos aquí, mamá», me dijo, «para que Sebastián sepa algún día que su abuelo fue un hombre que protegió a su familia, incluso después de partir». Abrimos la caja juntos. Dentro estaban las cartas de Aurelio, fotografías antiguas y los papeles que habían servido para enfrentar a Rodrigo. Sebastián las miraba con ojos curiosos. «¿Abuela? ¿El abuelo fue un héroe?». Sonreí mientras acariciaba su cabello. «Fue un hombre que amaba con valentía. Eso es ser un héroe». Pasamos el resto de la noche contando anécdotas de Aurelio. Sus bromas, sus largas jornadas de trabajo, su manera de cantar mientras manejaba el camión. La casa se llenó de una presencia invisible pero reconfortante. Al regresar a Santa Tere, la luna iluminaba el camino. Me senté en la mecedora de mimbre, el mismo lugar donde tantas noches recé por protección. Recordé cada paso de este último año, el miedo, la rabia, la lucha, la victoria. Comprendí que, aunque la justicia legal había llegado, la verdadera victoria estaba en cómo habíamos decidido vivir. En los meses siguientes, nuestra vida continuó transformándose. Paloma fue ascendida a jefa de la clínica dental. Sebastián ganó un concurso de dibujo en la escuela, y su maestra me dijo que era un niño amable y seguro de sí mismo. Yo retomé mis reuniones de costura con las vecinas y empecé a dar pequeñas charlas en el grupo de apoyo, contando mi experiencia como madre que no se rindió. Cada vez que relataba nuestra historia, veía en los ojos de otras mujeres un destello de esperanza. Algunas me contaban sus propios temores, otras simplemente lloraban en silencio. Les decía lo mismo que aprendí a fuerza de golpes. No están solas. El miedo se rompe cuando nos atrevemos a hablar. Un sábado por la tarde, mientras bordaba un mantel, recibí una carta de la cárcel. El remitente era Rodrigo. Dudé en abrirla, pero finalmente lo hice. La letra era temblorosa. «Carmen, sé que no merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que he tenido tiempo para pensar. Perdí a mi familia, mi libertad y mi orgullo. Ojalá algún día Paloma y Sebastián puedan vivir sin el peso de mi nombre. No busco que me respondan, solo quería decirlo». Leí la carta varias veces. No sentí alegría ni venganza, solo una compasión distante. Rodrigo pagaba por sus actos, y eso era suficiente. Rompí la carta en silencio y la guardé en un cajón, no para olvidar, sino para recordar que incluso quienes hieren pueden reconocer su caída. Con el tiempo, las jacarandas florecieron y se marchitaron de nuevo. La vida encontró su ritmo. Nuestra casa, antes escenario de miedo, se convirtió en un refugio de paz. Cada tarde, cuando el sol caía y el aire traía el olor de los geranios, yo encendía una vela frente a la foto de Aurelio y agradecía. Habíamos atravesado la oscuridad y encontrado la luz. Paloma y Sebastián eran prueba de que la esperanza puede renacer incluso de las heridas más profundas. Y yo, Carmen Morales, comprendí que la verdadera fuerza no está en el dinero escondido ni en los secretos guardados, sino en el amor que nos impulsa a proteger a quienes amamos. Hoy, mientras escribo estas palabras, mi corazón se siente ligero. He aprendido que la justicia comienza en el momento en que decidimos no callar, que las cicatrices pueden doler,
pero también pueden recordarnos que sobrevivimos y que la vida, incluso después del horror, puede volver a ser bella. Respiro hondo, miro las jacarandas desde mi ventana y sonrío, porque a pesar de todo, seguimos aquí, vivos, libres y en paz. Lección de vida. Nunca subestimes el poder de alzar la voz. El silencio solo alimenta al agresor, pero la verdad, aunque duela, es el primer paso para recuperar la libertad. La valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. ¿Conoces a alguien que haya tenido que luchar para proteger a su familia de una situación así? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.